compartió dos puntos que realmente cambió mi vida en el aspecto de mi fe. Fue esto: la Biblia tiene mitos y realidades. O sea, y yo le pregunté a mi padre, ¿mitos y realidades? ¿Mitos? Sí, o sea que hay partes que sí son reales y otras partes no. Me costó un poquito aceptar esa información. No podía digerirlo, pero lo escuché. Otra información también fue de la doctrina de la Divina Trinidad, que fue una elaboración de unos religiosos clérigos y que también fue elaborada, ¿no? Entonces, y yo en aquella época, que era estudiante también, tomando una de esas clases que el profesor de psicología que compartió, ¿no? De que lo que había decía filósofo, economista conocido, Karl Marx, que dijo que la religión es el opio de la gente. Entonces, imagínense, estaba yo con esta información que mi padre me estaba compartiendo, era estudiante, estaba muy joven. A mí se me desmanteló mi fe. Empecé a tener mis dudas. Dije, entonces, ¿existe Dios? Comencé a preguntarme yo mismo. Empezaron las dudas en mí. ¿Existe Dios? Y eso fue lo que a mí me sucedió. Entonces, después de esto, me vino unas etapas de confusión. Pero esta etapa de confusión es muy terrible. Les diré que es muy terrible de no creer en Dios. El alma se siente muy vacía. Yo me sentía muy vacía. Y entonces, o triste por la información, no podía creer, no podía digerir la información, sea muy, muy fuerte para mí, fue chocante, fue muy chocante. De hecho, por lo mismo, yo dejé de asistir a la iglesia, dejé de cantar, porque dije, no quiero ser una hipócrita, yo tengo duda, y yo estoy dudando de lo que yo creía y ahora, ¿qué está pasando? Entonces, pero decidí que regresé a mis raíces. Eso fue, regresé a mis raíces de la fe. Y por eso le agradezco a Dios, porque regresé a mis raíces, lo que mi madre me había enseñado desde pequeña, de que yo no estoy allí, pero Dios sí. Entonces, desde mi oración digo, sí, estaba sola yo en mi habitación, sola. Y yo me acuerdo, nunca me olvido de esta oración que le dije, porque yo oraba todos los días, siempre dando gracias a Dios, como mi madre me ha enseñado, por un día de vida más. Entonces, me acuerdo que dije así: Dios mío, yo creo que tú existes, de tu existencia. Yo creo que tú me criaste, me diste vida con un propósito. Hay un propósito que tú me das. Y porque yo me acuerdo que estaba así como ahora, sollozando. Y entonces yo creo en ti, y también yo creo en el profeta Abraham, creo en el profeta Moisés, en Jacob, en Jesús, en la Virgen María. Yo creo. Y perdóname, oh Dios, si ahora yo ya no oro como antes, que yo decía antes, en el nombre del Padre, que decía, del Hijo y del Espíritu Santo, como me ha enseñado mi madre. Pero perdóname que yo no lo diga, y te pido que me muestres de la manera correcta de hacerlo, la oración. Te pido.
Y así fui. Fui en mí misma, cada día de mi vida, yendo al colegio, al trabajo. Y como ya decía así, dando gracias a Dios, pero ya solo creyendo en Dios, que en su existencia. Eso fue que yo por eso pienso que era musulmana antes de venir al Islam, porque yo no sabía del Islam, pero entré en mi corazón. Entonces, ahora esta es la otra etapa cuando yo voy a conocer del Islam. Entonces, esto es, yo ya es, con respecto al Islam, me acuerdo que aquí en Chicago conocí a mi futuro esposo, y yo le estaba en esa conversación, le pregunté, le dije, ¿qué es el Islam? Y me dijo, es sumisión a Dios. Le pregunté, ¿crees en el cielo? Y me dijo que sí. ¿Y crees en el infierno? Y me dijo que sí. ¿Crees en el día del juicio final? Y me dijo que sí. Y yo le pregunté, ¿sabes o crees del profeta Abraham, Moisés? Sí. ¿En Jesús? Sí, pero no le adoro. Y eso es lo que en mi corazón, yo también era lo mismo. Yo ya no como antes, ¿no? Ya no lo adoraba, pero sí creía en su mensaje. Y la Virgen María, sí. Y me dice, de hecho, la Virgen María está mencionada en el Corán, y su nombre tiene un capítulo entero, su nombre. Y eso a mí me cautivó. Dije, wow. Y lo que a mí me llamó la atención, wow, aquí en el Islam creen en todo eso, lo que yo ya creo. Y lo que a mí me cautivó, me arrasó, fue la simple explicación que el Islam es sumisión a Dios. Entonces, yo le dije, por favor, yo quiero saber más del Islam, quiero, por favor, el Corán me está mencionando más información. Entonces, es así que yo recibí esta información, literatura islámica, el Corán, y entonces dije, esto es para mí, esto es para mí. Y entonces es así que yo hice mi shahada en el año 1998, y le agradezco a Dios de que me acuerdo yo que Dios me ha guiado como yo le había pedido antes, o sea, antes ya de mi decisión, de que Dios me ha guiado de cómo hacer la oración ahora que estoy como musulmana, orando las 5 veces, alhamdulillah, y le agradezco a Dios por eso, que Él me ha traído al Islam, en lo que yo estaba buscando. Y la oración, nomás puedo decirles que es para mí, como musulmana, es como que me da la paz, la tranquilidad, el sosiego que mi alma estaba buscando. Alhamdulillah, esa es mi historia. Gracias por escuchar mi historia, cómo vine al Islam. Gracias. Ahora lo voy a decir en inglés. Mama, it's 5 minutes to Maghrib. 5 minutes? Yes. So I have 5 minutes, or should I continue after Maghrib? After Maghrib? Okay. Thank you. Assalamu alaikum. Allahu Akbar.